entorns que potser no ens són tan simpàtics com pot ser aquest entorn. Per tant, avui tindrem una taula diferent. Tindrem una taula amb gent que opina i que opinarà sobre temes sobre els que normalment no ens pregunten els mitjans de comunicació. Així que avui tindrem amb nosaltres a Joaquim Coll, que tots el coneixeu, articulista, tertulià, escritor, a Ricardo Duda, escritor, articulista y uno de los intelectuales jóvenes más importantes junto con Juan Pablo de Ramón. Vamos a contar también con Edurne Uriarte, pero ha sido imposible que su vuelo saliera a tiempo, con lo cual no podremos contar con ella, así que la excusamos y avisamos a los independentistas. No ha sido ningún éxito suyo, no tienen potestad sobre el clima, no lo han conseguido ellos, ¿vale? Ha sido solo la boira de l'aeroport de Bilbao, ¿sí? Un aplaudiment als nostres companys. Tomad asiento en nuestros ostentosos sillones. Y vamos al lío. Fijaos, es poco común que acabemos hablando de lo que pasó el 8 de octubre, porque para muchos no pasó y para otros éramos mucho menos de los que decíamos ser. Con lo cual, pocas veces hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre según qué temas. Con lo cual, lanzo una pregunta de entrada, porque además es una pregunta en la que nos hacen caer a muchos. Dicen, oye, el 8 de octubre, ¿qué fue exactamente? ¿Qué pasó ese día? ¿Emergió una especie de nacionalismo español? ¿Una especie de identidad minorizada? ¿Era simplemente hartazgo? ¿Hablamos de catarsis? ¿De qué narices estamos hablando cuando hablamos del 8 de octubre? ¿Qué pasó realmente? Y esto es lo que os pregunto a vosotros, que sois especialistas en reflexionar en público. Quim? Molt bé, doncs, en primer lloc, molt bon dia a tothom. Content de retrobar-nos. I bé, una mica, doncs, ja s'han parlat abans, no?, sobre el que va significar el 8 d'octubre, tant els representants dels partits com el mateix Jordi Canal, de manera magnífica. Jo diria que aquell dia vam sortir al carrer el que anomenaríem els catalano-espanyols. Els catalano-espanyols, és a dir, tots aquells que compartim la doble identitat, en graus diversos, evidentment, no? Però que majorment ens sentim tant catalans com espanyols. I, efectivament, va ser un moment excepcional, va ser un moment d'una gran tensió, perquè veiem que el precipici estava allà mateix, perquè en definitiva s'havia fet efectivament un referèndum il·legal, s'havia fet el 3 d'octubre, s'amenaçava que el dia 10, el dimarts següent, s'anava a proclamar la independència i per tant, doncs, no només hi havia, jo diria, afartament, és veritat que hi havia afartament, però l'afartament ja venia de molt abans i de fet les manifestacions que abans l'Àlex s'hi ha referit, bé, van ser nombroses, però menys del que haurien d'haver estat, realment pel que s'estava anunciant, s'estava preparant, perquè en definitiva aquest ha estat un cop postmodern, com diu el Gascon, però un cop postmodern televisat, explicat, és a dir, ningú havia amagat res, vull dir que... Però no només hi havia afartament, sinó que hi havia por. Jo crec que hi havia realment por. Por amb molta gent que no sabia què passaria. És cert que l'aparició en el seu discurs de televisió magnífic del rei Felip VI va tranquil·litzar molta gent, va donar un senyal d'esperança davant d'aquesta desaparició en realitat d'aquells que ens governaven en general. Però igualment hi havia por el que podria passar. I per tant, en aquella manifestació que va plegar gent molt diversa, perquè sociològicament hi havia, efectivament, gent de classe mitja alta dels barris benestants de Barcelona, però també hi havia moltíssima gent vinguda de l'àrea metropolitana. I per tant, una barreja, diríem, sociològica curiosa, per tant, gent de classe mitja alta, gent de classes populars, treballadores. Hi havia por, hi havia ràbia. Recordem que un dels crits més sentits va ser Puigdemont a prisión, que després Josep Borrell va fer bé de retreure, diguem, escolteu, Puigdemont a prisión, sí, però això ho diran els jutges. Però no serà... La gent podem dir... Lògicament, evidentment, ho dic per expressar que efectivament hi havia, diríem, aquesta ràbia. Ràbia també pel paper dels Mossos, també contra en Trapero, aplaudiments quan es va passar per la Prefectura Superior de Policia, aplaudiments a la Guàrdia Civil, etc. Per tant, jo diria que no va ser una manifestació de nacionalisme espanyol,
completament d'acord. Va ser una manifestació d'afartament, de ràbia, de por davant una situació a la que ens portaven de portar-nos una mena d'apartheid sociopolític dels contraris a la independència. Això és el que ens estaven amenaçant. De fet, la llei de transitorietat política era això, era la constitució d'un apartheid contra els no separatistes, i per tant, doncs va ser això. La societat civil catalana va tenir l'encert de convocar el moment oportú i per tant va ser un gran èxit que va advertir en els separatistes que si efectivament volien no només proclamar, sinó materialitzar la separació, anàvem a un conflicte civil. Jo aquell dia vaig sortir també amb una certa por, perquè vaig veure que hi havia molta gent que no estava disposada a que li robessin el seu país. Doncs justament... En la misma línea, es decir, viviéndolo también desde la no contaminación, ¿no? De no estar aquí todos los días. ¿Cuál fue tu visión en esta línea? Bueno, muchas gracias antes de todo, es un honor estar aquí. Yo creo que una de las cosas más importantes que se produjo el 8 de octubre es que durante tantos años el independentismo había intentado arrebatar los derechos de una minoría de la población y en ese momento esa población se convirtió en sujeto político más allá de las urnas. Es decir, la única manera que tenían los no independentistas de expresarse con la misma, digamos, con el mismo poder que el independentismo era mediante las urnas y de esta manera pues consiguieron como demostrarse como sujeto político y sobre todo pues ganar autoestima, ¿no? Que eso yo creo que fue muy importante. Y yo de hecho preparando esto he recordado y he revisado cómo fue la cobertura de TV3 de esta manifestación. Y la que estamos en directo, creo, ¿eh? No, es verdad, pero es broma. Sí. No, y simplemente me gusta como experimento para ver cómo son diferentes coberturas, ¿no? Y creo que es importante verlo para ver cómo si la cobertura que organizaba, o sea, si una manifestación que organizaba Omnium estaba llena de un ambiente festivo, esta era de una manera muy sobria, muy austera, ¿no? Y yo creo que porque también el independentismo se sorprendió de esto. O sea, hubo una sorpresa también del constitucionalismo, pero el independentismo dijo: es posible que se nos estén viendo las costuras con lo que llevamos diciendo tanto tiempo de un solo pueblo, ¿no? Evidentemente siempre eso era falso, siempre era demostrable viendo la popularidad real de Cataluña, pero de esta manera fue un efecto muy grande, ¿no? Y que en la propia cámara de eco y burbujas de eco del independentismo pues era imposible de negar. Entonces creo que fue un golpe de la mesa que hizo que ganara autoestima el constitucionalismo y luego está el problema de cómo continuar, ¿no? Y también creo que fue no solo una reacción, sino que fue también, pues eso, al romper la burbuja del independentismo, no fue solo una reacción al independentismo, sino también fue proactivo. Es decir, el constitucionalismo de pronto pues pudo estar marcando la agenda y saliendo, digamos, de la intoxicación informativa del independentismo. Pues yo, como no está Edurne, no es que vaya a consumir su turno, no lo voy a hacer, pero sí me voy a atrever, como antes he hablado del libro de Jordi Canal, voy a lanzaros otro, porque yo tenía un problema, yo os lo reconozco. Yo, después de todo esto, decía, llevo años luchando contra el nacionalismo y ahora resulta que me tengo que sentir nacionalista español, esto es muy raro, ¿no? Entonces lo que hice fue preguntar a mi amigo Juan Claudio de Ramón y decirle, oye, tengo un cortocircuito mental, échame una mano. Y lo que hizo fue recomendarme un libro, que es lo que suele hacer, así que yo os lo recomiendo. Se llama Por amor a la patria, que es de Mauricio Viroli, y que, bueno, es muy interesante para ver cuál es la diferencia entre nacionalismo y patriotismo, diferencia que muchos creemos reconocer, pero que a veces hacerlo desde un punto de vista teórico es muy interesante. Así que, Por amor a la patria, de Mauricio Viroli, por si os sirve y por si os apetece. Dicho esto, vamos a centrar un poquito el tiro, es decir, yo creo que las consecuencias de la manifestación a corto plazo fueron relativamente evidentes, pero a mí me interesan sobre todo cuáles fueron, o cuáles pueden ser, y este es el trabajo del tertuliano, ¿no? Aventurarse a intentar adivinar qué va a pasar, cuáles pueden ser a futuro las consecuencias derivadas de ese movimiento, o cuáles deberían ser. No sé si estoy haciendo ahora de sacar bola de cristal, que sí, sé que lo estoy haciendo, pero Kim es capaz de responder seguro. Difícil la pregunta, pero antes déjame añadir que a corto plazo recordemos que Puigdemont citó implícitamente esa manifestación en su intervención, en su extraña intervención y esa proclamación de 8 segundos de la independencia. Por tanto, efectivamente, como decía antes Ricardo, el nacionalismo, soberanismo, separatismo
tomó conciencia de que aquello que pretendía, que es que los catalanes españoles nos mantuviéramos mayormente pasivos, excepto, bueno, sí, una minoría, ¿no? En fin, unas decenas de miles, ¿no? Que habían salido, pero que la gran masa de los catalanes contrarios a la secesión pues se quedaran en casa, persistieran pasivos, ¿no? Y eso no ocurrió. Y entonces ellos ahora, sus intelectuales de cabecera, ese extraño análisis crítico que hacen de sus errores, no os creáis para nada la teoría digamos, del farol, ni de que únicamente querían negociar, no, ellos iban en serio, es decir, ellos jugaban todas las cartas. Pues bueno, en esta especie, digamos, de autoexculpación que se hacen, dicen, es que no tuvimos en cuenta suficientemente a la otra parte, ahí nos equivocamos, no fuimos suficientemente empáticos, ¿no? Bueno, efectivamente, es un reconocimiento de que ellos jugaron a eso, y es verdad que hasta ese 8 de octubre, pues, bueno, parecía que tenían razón, porque las movilizaciones de sociedad civil catalana y en fin, del conjunto del movimiento constitucionalista, pues habían tenido pues, un eco limitado, es verdad, ¿no? La manifestación de marzo del 17, Aturem el cop, yo creo que fue importante, no tanto por la cantidad de gente que salió, que no estuvo mal, porque fue hecha, digamos, a pelo, digamos, ¿no? Digamos, con muy pocos medios, sino porque consiguió que por primera vez, por ejemplo, el diario El País titulara golpe parlamentario. Se empezó a utilizar por primera vez la expresión golpe. Golpe fue, por tanto, una aportación que hizo Societat Civil Catalana a la descripción de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Bueno, eso era un poco para decir que a corto plazo, efectivamente, la manifestación fue muy importante porque alertó a los independentistas de que esto, si ellos iban de verdad hasta el final, acabaría en un conflicto civil de verdad. Entonces, bueno, en fin, podríamos decir que a medio plazo, pues sí, tal vez ha sido algo más puntual, no ha habido más manifestaciones de este calibre. Lo que pone de manifiesto que en definitiva no es un movimiento nacionalista español, que fue bastante reactivo en definitiva, fue de autodefensa. Pero bueno, yo creo que fue importante porque por primera vez de los medios de comunicación, tanto catalanes como del conjunto de España, pues empezaron a informar de manera diferente. Hasta ese momento confundían la parte con el todo. Todavía algunos lo siguen haciendo, pero igual intencionadamente, o a veces por incompetencia o por economía del lenguaje, no lo sé. Pero bueno, ya no lo hacen tanto y por tanto se reconoce que efectivamente este es un conflicto entre catalanes. Yo creo que ese es el otro elemento fundamental que puse de manifiesto en la manifestación, que aparte de ser un conflicto, bueno, entre partidos políticos que están representados en el Parlamento, pero esos partidos representan el constitucionalismo pues, a una masa social muy importante, tan importante o más que los independentistas. Y por tanto, que este era un conflicto no entre el pueblo de Cataluña y el Estado español, sino un conflicto entre catalanes y que por tanto la solución a este conflicto, a este problema que tenemos, porque todo es el problema de los independentistas, no es el problema de Cataluña, pero bueno, pasa por el diálogo y por la convivencia y por un diálogo que efectivamente puede ser otro que en el marco de la Constitución, ¿no? Kim hablaba de la actitud defensiva. Hay algunos que no somos todavía más de aquella frase de no, la mejor defensa es un buen ataque. Bueno, ya esto va a estilos, pero aprovecho un momento publicidad, porque Fernando Sánchez Costa, si no os digo que os hagáis simpatizantes, que colaboréis y que apretéis, como diría Torra, ¿no? Apreteo, pues entonces luego se me come, con lo cual punto hecho, punto informado, y creo que punto importante por lo que decía Kim, es decir, realmente no puede ser solo un tema reactivo en el momento que nos vemos abogados, sino que probablemente, habiendo visto ya las orejas al lobo, quizá deberíamos llevar un poquito más de trabajo en esa dirección. Pero, Ricardo, volviendo al tema, que yo me disperso rápido, a futuro. Yo creo que en el momento provoca una euforia en el constitucionalismo que no tenía precedentes. Al mismo tiempo era muy complicado. Yo creo que siempre el constitucionalismo asume que no puede tener un movimiento tan unificado y homogéneo como el independentismo, por una cuestión muy básica, y es que en esencia de lo que defiende es el pluralismo, es decir, defiende la democracia plural, y eso es lo opuesto a lo que busca el independentismo, que es pues, una homogeneidad artificial y forzada, ¿no? Entonces, hay una parte de esto que es como de aceptar que no se pueden utilizar esas mismas armas
porque eso implicaría pues, caer en el autoritarismo al que aspira el independentismo. Entonces, por lo tanto, creo que o sea, y aquí voy a ser un poco un jarro de agua fría, es muy complicado ante un movimiento tan homogéneo defender lo plural, porque al final evidentemente hay muchas grietas y yo personalmente creo que los trasvases y mestizajes ideológicos que hay en el independentismo no los puede tener del mismo modo el constitucionalismo, es decir, pues gente como Albano Dante Fachín, que pasa de crítico de emergencia a estar cercano a Puigdemont y Junts per Catalunya, pues es muy complicado que haya ese cierre en filas en el constitucionalismo, porque al final pues, se defiende una democracia plural y se defiende la Constitución, y en la Constitución pues, entra ese pluralismo. Entonces creo que realmente en el medio plazo provocó esa euforia y luego se fragmentó porque es lo natural en un movimiento tan plural, ¿no? Pues para ir terminando, y os pido intervenciones cortas de verdad porque vamos siempre apretados con el tiempo, pero es una pregunta que a mí me interesa mucho y creo que a muchos de los que están aquí también. Vuelve a ser bola de cristal, lo reconozco, pero nos lo hemos preguntado muchas veces. ¿El independentismo realmente va a rebrotar, va a tener un pico de nacionalismo otra vez, de ese nacionalismo excluyente del que todavía sigue haciendo gala? ¿O realmente esa moderación, que yo al menos todavía no me creo, de gente como Rufián, va a ser la línea del independentismo? Kim, ¿cuál es la línea? Pues es difícil contestar, ¿no? Quo vadis. Por ahora, lo que sabemos es que estamos en un empate de impotencias. Ellos han perdido, porque efectivamente pensaban que la independencia la tenían a su alcance, y que como mínimo iban a obligar al Estado, iban a obligar al Estado a sentarse a negociar un referéndum de secesión para legitimar la secesión, lógicamente. Pero bueno, nosotros pues hemos ganado, ¿no? Ellos mantienen el poder de las instituciones, ¿no? Y el poder de muchos otros resortes, y por tanto pues estamos en ese empate. Esta es la realidad. Entonces, ¿cómo desempatar? Pues es difícil, ¿no? Ellos tienen lógicamente siempre esta fórmula de volverse posibilistas, pragmáticos, abandonar la unilateralidad, incluso renunciar, digamos, provisionalmente al referéndum, pero seguir trabajando a largo plazo, ¿no? Por esta mayoría social, por ensanchar la base, y ahí es donde pues, está el peligro, porque ellos no van a dejar en su objetivo. Entonces, eso nos puede tranquilizar a corto plazo, relajar la tensión, vivirnos un poco más felices, ¿no? Pero claro, si no aprendemos de las elecciones y en fin, los partidos constitucionalistas siguen a la brega, ¿no? No mantenemos vivas las entidades constitucionalistas como Societat Civil Catalana, no se mantiene ahí una línea de permanencia y de objetivos estratégicos claros, pues nos podemos volver a encontrar de aquí unos años en el que además puede haber un cierto tic-tac demográfico que vaya a su favor. Entonces, yo diría que alerta. La última para Ricardo. Ricardo, esto al final no deja de ser un tipo de populismo. Yo sé que tú tienes bastantes cosas escritas sobre populismos. La pregunta es, ¿qué debe hacer una democracia liberal para consolidar realmente sus valores constitucionales frente a movimientos populistas? Es decir, que no solo es el independentista, tenemos más, pero sobre este en concreto. Yo lo que creo que hay una similitud muy básica en el nacionalismo catalán parecida al populismo que hay que tener en cuenta, y es la idea de que son falsos rebeldes, ¿no? O sea, son privilegiados que se erigen como la voz del pueblo, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta ese tipo de discursos para poder desactivarlos, y yo creo que lo podemos ver en muchísimos ejemplos en todo el mundo con el movimiento populista. Pues vemos a Trump, Boris Johnson, las élites que de pronto dicen somos los del pueblo, ¿no? Y pues lo vemos perfectamente en Cataluña, porque es pues una burguesía catalana corrupta que realmente ha hecho una construcción nacional que ha llevado a esto, ¿no? Y de pronto hablan de que son los representantes del pueblo. Entonces creo que estar atento a ese lenguaje y esa retórica para no dejarse llevar de estos rebeldes privilegiados, ¿no? Y yo creo que desmontar ese discurso es una de las cosas claves, hablarle a la gente que realmente no están defendiendo sus derechos, sino que están utilizándoles como para sus propios intereses. Sin duda. Pues muchísimas gracias a ambos. Un aplauso para ellos. Si recordáis, una de las cantinelas del Prusés
una de las cantilenas del procés era precisamente el reconocimiento internacional, ¿no? Es decir, según ellos, la deriva independentista iba a acabar en un reconocimiento internacional de una supuesta Cataluña independiente. El independentismo con lo que no contaba era con que precisamente de reconocimiento internacional más bien cero, y que para colmo les iba a venir un referente internacional a su propia tierra a decirles que estaban equivocados. De la persona de la que estoy hablando es una persona que cuando ejercía sus funciones en otro país era felicitada por Artur Mas. Ahora ya Artur Mas supongo que no le cae tan bien. Os hablo de una persona que nació en Cataluña, que hizo carrera política en Francia, que llegó aquí como referente europeo y que en muy poco tiempo se ha convertido en referente de los debates nacionales. Yo creo que todos sabéis de quién estoy hablando. Un fuerte aplauso para Manuel Valls. Bon dia a tots. Per què estic aquí? Primer per agrair a la societat civil catalana. Veu fer una feina extraordinària, veu fer història, quan molta gent callava, quan tots els partits polítics no ho seguien, i veu mobilitzar la societat civil catalana. I us hem d'agrair, jo us agraeixo aquesta feina extraordinària que vau fer. Segon, perquè sense vosaltres no estaria jo aquí, amb vosaltres, i vivint en aquesta ciutat extraordinària que és Barcelona. Perquè em vau demanar, al setembre del 2017, de ficar-me en aquest debat. I no sabia quines serien les conseqüències polítiques o personals d'aquesta implicació. I per què faltaven, ho heu dit, i ho acaba de dir el Fernando, referents internacionals o europeus, mobilització dels líders europeus per dir primer que Espanya és una gran democràcia i que voler trencar Espanya i sortir d'Espanya era trencar Europa i anar contra els valors europeus. I això ho hem sempre de recordar. Però jo crec que això no s'ha acabat, que us necessitem més que mai, perquè s'acaba de dir, el que es viu a Catalunya no és diferent del que es viu en el món, el populisme, la crítica radical de la democràcia representativa i liberal, el Trump, el Brexit, els chalecos amarillos, la Lega, el que passa a Brasil. Tot això, aquesta crisi de la democràcia i aquesta crisi identitària, la vivim aquí, a Catalunya. És populisme, amb mitjans de comunicació, potents, públics i privats, amb recursos, amb una part de la burguesia catalana que ha apoyat aquest moviment, directament o indirectament. Amb un món que està canviant. Amb un món on veiem els canvis en els àmbits polítics, en les famílies polítiques. Podemos tener aquí, en otros países, esas nuevas derechas identitarias y populistas. Pasado en Francia hace unos días. Es lo que pasa en Inglaterra, en Gran Bretaña o en Estados Unidos. Pasa también en España. Nostalgia del pasado. Pasa también con una parte de la izquierda que no entiende lo que es el nacionalismo. No se puede ser de izquierdas y ser nacionalista. No se puede ser de izquierdas y pactar con el nacionalismo. Yo sé que siempre se tiene que dialogar, salir de los bloques, buscar soluciones políticas, por supuesto. Pero yo no me creo a la moderación de Esquerra Republicana. No me creo. Y por eso soy orgulloso de que hoy no haya un alcalde independentista y que no sea Ernest Maragall.
se puede ser de izquierdas y ser nacionalista porque es totalmente contradictorio. Yo recordaba en estas manifestaciones, esos actos durante la campaña del 2017, participando actos de ciudadanos del Partido Popular, encuentros organizados por el Partido Socialista, con sociedad civil catalana, esta frase de Mitterrand: el nacionalismo es guerra. O esa definición muy bonita de un gran intelectual francés, resistente, judío, Romain Gary, que decía que el nacionalismo es el odio de los otros y el patriotismo el amor de los suyos. Es lo que hicieron vosotros el 8 de octubre, después de ese gran discurso del rey. Y lo repito, aquí siempre hay catalanes, és que el rei no va parlar en català. No ens va dir aquelles paraules perquè les coses passin millor. No, el rey fue jefe de Estado y necesitamos hoy más que nunca, y a lo mejor aún más, su palabra, porque España necesita que el jefe de Estado hable más. Per això adverteixo, les meves contradiccions. Jo vaig parlar fa 2 anys i avui sempre continuo a parlar com un barceloní, un català, un espanyol, un francès i un europeu. És la meva identitat, perquè sóc un ciutadà del món i perquè no vull que em tanquin en una identitat. Amb les meves contradiccions, la història de la meva família, però ho dic de forma potser massa contundent. Jo no crec que hi hagi un catalanisme moderat. No crec. O més ben dit, crec que ser català és una forma de ser espanyol. És una forma molt bonica de ser espanyol. Però adverteixo, no es podrà fer una altra vegada pujolisme sense Pujol. Això no funciona. I el que hem de mirar és el que ha passat aquests últims 30 anys. Per això recordava encara fa poc el que van fer uns intel·lectuals, com Félix Ovejero, Espada, Francesc de Carreras, molts altres, el meu amic Albert Boadella, que van dir un moment prou de les complicitats. I aquesta via, cuidado, aquest d'un catalanisme moderat és perillosa. Jo ho adverteixo. I vull acabar, que ens han dit 5 minuts. Amb raó. I molts parlaran, i molts amics. Hem de defensar el constitucionalisme. Pero el constitucionalismo no es una palabra. No son discursos solo hoy. No es una foto de familia. Eso sería demasiado fácil. Después de lo que ha pasado esos 2 últimos años. Uno de vosotros decía con razón que claro, la esencia misma del constitucionalismo es la democracia, la pluralidad, por supuesto. Pero eso no se acaba. Yo pienso que, por supuesto, 2 millones de independentistas es mucho, pero no pueden cambiar el destino, la historia de un gran país como España. Y no pueden cambiar la historia del proyecto más extraordinario desde la Segunda Guerra Mundial, que es la Unión Europea. Eso no se ha acabado. Tenemos que luchar con las armas del Estado de Derecho, de la democracia, de la justicia, de nuestra democracia liberal, de la Constitución española, del espíritu del 78. 40 años que son los mejores de la historia de España, de esos 2 otros últimos siglos. España, un ejemplo de democracia para el mundo, para Europa. Eso lo tenemos aún que recordar. Y por eso necesitamos unidad del constitucionalismo. Unidad. Unidad de las fuerzas constitucionalistas. Muchos dicen, me voy a dejar la piel para... Yo me voy a dejar la piel para la unidad del constitucionalismo. Después de las próximas elecciones, del 10 de noviembre, no habrá mayoría. Lo
sabéis. La sola posibilidad, ya veremos de qué forma, es la unidad del constitucionalismo y de los tres partidos que representan el constitucionalismo y que están aquí, el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos. No hay otra vía, no hay otras alianzas. Si no hubiera un gobierno hoy, no hay otras. No es fácil, por supuesto. No hay cultura de pactos en España, por supuesto. Hay una derecha y una izquierda, por supuesto. Pero no hay rojos y azules. No hay iglesias que arden. No hay historia, no hay franquismo. ¿Qué es eso? Tenemos que mirar el futuro. Y yo lo que puedo solo decir, con mi gran experiencia política en Francia y mi pequeña experiencia política en España, es que tenéis que uniros. Tenéis que imaginar el futuro pactando. Tenéis que acabar de descalificar el otro. Aquí no hay ni bandas, ni trifachistas. Hay hombres y mujeres con talento que tienen que unir sus fuerzas. ¿Por qué? Porque los catalanes lo necesitan. Porque el resto de los españoles lo necesitan. No podéis abandonar a los catalanes que el 8 de octubre estuvieron en la calle para decir basta ya. Somos aquí una gran democracia. Somos catalanes y españoles. Tenemos la bandera catalana, la bandera española, la bandera europea. Lo que somos. Pacto de Estado. Sentido común. Altura de miras. Voluntad de pactar. Os lo pido. Os lo pido a todos porque creo que eso, a pesar del debate de las diferencias, hay más cosas que digo. Y porque es el gran debate en Europa, por todas partes. Es el gran debate. El debate de la democracia liberal, de ese patriotismo, porque amamos a España, a Europa, a los valores de la democracia, frente a los populistas, que sean de derecha o de izquierdas, a los nacionalistas. Ese es el debate. Si lo olvidáis un solo momento, ellos van a ganar. Y no podemos permitir que ellos ganen. Muchas gracias a la sociedad civil catalana. Muchas gracias. ¡Visca Cataluña! ¡Viva España! És, la veritat, normalment un autèntic plaer sentir-te. Moltes gràcies per haver vingut. Muchísimas gracias. En Cataluña somos muchos los que hemos sufrido de muchas maneras todo este proceso. De muchas maneras. Pero hay algo de sectario, de identitario, que lo hace todavía más pernicioso. Porque el independentismo ha llegado a la conclusión de que puede meterse con la gente en función de dónde viene. Porque resulta que si no eres como ellos, si no piensas como ellos y no has nacido donde ellos, no tienes derecho ni a ser catalán, ni hablar en nombre de los catalanes. La siguiente persona que nos va a acompañar es una persona que habla en nombre de muchos catalanes, que es diputada del Partido Popular en el Congreso y que además es una de las mujeres que más caña le da al independentismo y que más les molesta. Así que un fuerte aplauso para Cayetana Álvarez de Toledo. Españoles de Cataluña, catalanes de España. Me han pedido un recuerdo del 8 de octubre, pero yo quiero hacer un llamamiento. El 8 de octubre de 2017 rompió muchos mitos. El primero, el mito del que el constitucionalista catalán es un individuo extraño, el vecino raro y solitario de la escalera, un ser marginal. Los constitucionalistas en Cataluña somos millones. Una vibrante y empecinada mayoría social. El segundo mito que el 8 de octubre rompió, y doy por hecho que para siempre, es el de la autodeterminación. La falacia de que existe un perímetro moral, un sucio perímetro moral, que impide a un señor de Murcia decidir, o incluso opinar, sobre los asuntos de Cataluña.
Desde Santa Cruz de Tenerife hasta Santiago de Compostela, desde Berlín y Nueva York, que los conozco yo, cientos de miles de compatriotas se movilizaron hacia Barcelona para decir: Cataluña sí nos importa, porque Cataluña también es nuestra, Cataluña es española. Y el tercer mito que se desmoronó hace 2 años exactos es el de la bandera como patrimonio de la derecha y del rey como antónimo de los mejores valores republicanos. En octubre de 2017, una parte de la izquierda se reconcilió por fin con el Gualda, del Rojigualda, y Felipe VI se convirtió en el portavoz de la libertad, la igualdad y la fraternidad entre españoles. Y por eso sí, digamos hoy de nuevo: ¡viva el rey! Todo esto convierte aquellas impresionantes manifestaciones que yo viví con una profunda emoción en la segunda fila en las más inesperadas y decisivas desde 1978. Ahora bien, todo esto, siendo muy importante, no es lo esencial. He anunciado un llamamiento y eso es lo que voy a hacer hoy. El 8 de octubre fue la respuesta a un referéndum xenófobo de ruptura. Fue una reacción de emergencia, autodefensa, ha dicho alguien. Profundamente emocionante, sí, pero excepcional, limitada, efímera. Fuegos artificiales en una larga noche de desistimiento y división. Pasada la emergencia, volvió la noche. El cansancio, los cálculos, las divisiones, la flacidez española. Esa flacidez es la principal vulnerabilidad del constitucionalismo. Es lo que ha permitido al nacionalismo mantener su hiperdominio mediático, político y social, reorganizarse y volver a las andadas. Y por eso tenemos que cambiar de actitud. ¿Cuánto antes? Ya. Lo diré a modo de síntesis. El constitucionalismo debe ser una política, no una emergencia. Y lo repito para los apáticos, que los hay, también para los astutos que solo actúan cuando creen que les conviene. El constitucionalismo debe ser una política, no una emergencia. Y lo será. La política constitucionalista tendrá, estoy segura, 3 elementos: ley, plan y unión. Ley, porque es el límite de los adultos, el enchufe. La única garantía de la paz civil. Frente a la desobediencia, el derecho. Frente a la violencia, el Estado. Los lazos ayer se quitaron. Es el valor pedagógico de la ley. Hay que acabar, y vamos a acabar, y se acabó, yo creo, eso de la Cataluña en la selva, la Cataluña Far West. Plan. Un plan. Porque es lo que el nacionalismo tuvo y lo que los catalanes hoy más necesitan. Un plan en sentido contrario al nacionalista, un detallado, concreto plan de democratización de Cataluña. Un plan con incentivos para los no nacionalistas: jueces, fiscales, policías, profesores, periodistas, padres, autónomos, emprendedores, para los que sí respetan la ley y sí aman la libertad. Un plan profundo y sostenido en el tiempo. Y 3, he dicho, unidad, unión. Porque sin unión constitucionalista no habrá constitución. Y en eso avalo absolutamente las palabras de Manuel Valls. Nada, ninguna diferencia ideológica, estratégica, política o táctica justifica que el Partido Socialista de Cataluña no apoye la moción de censura contra el señor Sánchez. No hay una zona franca entre la civilización y la barbarie. Y nada
ningún matiz ideológico, estratégico, político, táctico justifica que Ciudadanos y Partido Popular no sumemos esfuerzos, o incluso diré siglas. Porque nada, creo, ninguna diferencia o matiz justifica que un constitucionalista catalán pueda seguir sintiéndose hoy, de algún modo, desprotegido o desamparado. Voy acabando ya. Forjemos un nuevo constitucionalismo socialmente vigoroso y políticamente articulado. Liberales, conservadores, socialdemócratas, socioliberales, todas las fórmulas que quieran. La ideología es secundaria ante el desafío y la emoción política de defender el marco precisamente que a todos nos permite discrepar. Reagrupémonos, como lo hicimos tan modestamente en Libres e Iguales en su día, como lo hace con empeño tan generoso Sociedad Civil Catalana hoy. Pero ahora desde la política, y para defender a la política de los que la degradan al convertirla en fuente de vetos, fronteras y enfrentamientos. Levantemos una política de lo común y para lo común, capaz de distinguir y reforzar lo que nos une como españoles. Es muy fácil ver lo que nos distingue y diferencia. Es mucho más difícil, más meritorio, más útil ver lo que nos une. Nuestra lengua común, nuestra bandera común, nuestra ciudadanía común, nuestra patria común. Ese fue el mandato del 8 de octubre de 2017. Un mandato cívico, sí, pero también y sobre todo, creo, político. Un emplazamiento. Haremos que el constitucionalismo deje de ser un destello y se convierta en un paisaje. Que deje de ser la reacción efímera a una emergencia y se convierta por fin en una política no con mayúsculas, eso es un viejo tópico, sino mayúscula. Una política grande para una gran nación. Español de Cataluña, catalanes de España, evoquemos eso de Gabriel Celaya, luego cantado por Paco Ibáñez, y digamos, marchemos, marchemos. Muchas gracias. Muchos meses intentando conseguir algo así. Venimos desde Plaza Urquinaona, todo lleno, y la verdad es que es un gran avance. Esto está muy bien que hoy la gente haya venido de tantos lugares para manifestarse, estar a nuestro lado. Realmente impresionante. Yo vengo andando desde la Plaza de Artos, que tú conocerás mejor que en Sarriá. Casi hora y media andando en la ciudad entera, es una manifestación. Y lo que dices tú, una alegría, una explosión de basta ya, pero alegre, sin rabia, sin ira. Y la verdad que yo creo que va a ser para todo lo que está viviendo España un momento verdaderamente especial. Creo que esto va a influir políticamente muchísimo más de lo que cualquiera pudiéramos pensar.